Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además le quiero hacer una pregunta. Por un escándalo de esos que de tarde en tarde, no, continuamente sacuden a la nación, fueron destituidos fulminantemente dos personajes. ¿Dónde está la señora Sarabia? Destituida fulminantemente por el tema de la maleta con dinero, por el tema del polígrafo, por el tema de la interceptación de comunicaciones. ¿Dónde está esa señora? Pues le está listando maletas porque va en misión diplomática a Europa, después de haber sido destituida por el tremendo escándalo de las 5 maletas con cerca de 3.000 millones de pesos que el gobierno Petro negó y que puso en entredicho y juicio a la revista Semana, que fue la que reveló del asunto de oídas o por una respuesta que dio un testigo que está siendo protegido por la justicia colombiana. Lo cierto es que la jefe de gabinete de Gustavo Petro simplemente ya tiene cargo y es en una embajada en Austria. Pues hombre, doctor Fernando, ¿a qué hora después de semejante escándalo la sacan del país para evitar que responda ante la justicia? De esa forma están negando justicia. No entiende uno a qué juegan, porque es algo muy parecido a lo que están haciendo con Armando Benedetti, dos Para de los evitar principales que involucrados en todo hablen, esto. para mantenerlos en silencio. Benedetti destituido fulminantemente por unas declaraciones absolutamente incendiarias. Sigue de embajador y seguirá de embajador hasta el 19 de julio. Y después, ¿qué pasará con Benedetti? Yo no sé si aquí hay una jugadita que tiene que ver con sus procesos ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando, por lo que termina el señor Benedetti hasta el 18 de julio en el cargo de embajador, 25 días más de lo que se había dicho inicialmente, de acuerdo a uno de los decretos de la Cancillería. Pero recordemos qué es lo que dice o decía el canciller Álvaro Leiva sobre Armando Benedetti, para ver el nivel de responsabilidad del gobierno Petro con mantener en el cargo a Benedetti. Del ex embajador. Pues me parece muy gracioso. En medio de todo este movimiento de noticias, es decir, a Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerador a fondo y en 3 horas se cambió. Aún más, la renuncia de él era a partir del 23. Y yo me puse a pensar, Virgen Santísima, quedan varios días, lo mejor es aceptarla inmediatamente. Y así se procedió. Qué manera de decir Además, mentira. pésimo el Nada sonido, de le eso. quiero contar para que lo revisen. Apenas espero que los oyentes hayan podido escuchar lo que decía el canciller. Pero lo Bueno, que decía, una gran mentira, que le aceptaron la renuncia de inmediato y que Virgen Santísima a mantenerlo en el cargo, una persona que ha dicho que es drogadicta. Lo cierto es que lo mantienen en el cargo prácticamente un mes más, doctor Fernando. Benedetti no ha estado en Caracas desde el 22 de mayo y estamos a 27 de junio. ¿Cómo ejerce como embajador si no está en el sitio donde le corresponde? Y el invento que tienen para respaldar esos días de más que tendrá que estar Benedetti al frente de la embajada es que necesita hacer entrega de sus múltiples ocupaciones y cargos que tiene en la embajada. 25 días más tendrá Benedetti al frente de la embajada de Colombia en Venezuela. ¿y qué seguirá después? Porque le están comprando el silencio. Benedetti prometió que hablaría y lo tienen calladito. La señora Sarabia, hay que callar a la señora Sarabia. La mandan para la embajada en Austria después de semejante escándalo. La destituyen del cargo que tiene y la mandan para Austria. En un cargo que solamente puede tener una persona de calidades y de condiciones que ella, por supuesto, no tiene. Pero no importa, fue destituida fulminantemente
y como consecuencia le dieron semejante premio. Bueno, Demar, está pasando desapercibida una declaración que hay que rescatar. Pusieron a hablar sobre el polígrafo y sobre la interceptación de comunicaciones al jefe de la Casa Militar de Palacio, El coronel Feria. al coronel Feria. ¿Sabe qué dijo? ¿Quién tenía la culpa? Pues no me sorprende, doctor Fernando, en ese Bueno, pacto del silencio que han hecho desde el alto gobierno para tapar el mega escándalo, porque no tienen cómo justificar de dónde ni los 3.500, 4.000 o los 7.000 dólares que ya van en no sé cuántos mil dólares, porque además, ojo con eso, revisen muy bien las versiones de la secretaria privada de Petro, hoy exsecretaria y futura miembro de una misión diplomática en Austria, son contradictorias, son diferentes unas de otras, las versiones que ha dado la fiscalía. Ojo con eso. Además, claro, doctor Fernando, terminar diciendo que la culpa de esto, el que había ordenado y había ejecutado el polígrafo, es la persona que se ha quitado la vida, supuestamente, o bueno, por lo menos científicamente, me parece una salida muy inteligente, ¿no? me parece un acto descomedido, cobarde, injustificado, que tuvo que ser consultado con el director de la policía. Yo no excuso aquí al general William René Salamanca, por quien he tenido tanta simpatía a lo largo de mi vida y que cada día se compromete más en actividades que no son de recibo. Esto que hicieron con el coronel Dávila no tiene perdón. ¿Quién tuvo la culpa de todo? El muerto. El muerto. Lo llevaron al suicidio, lo desesperaron, lo enloquecieron, se suicidó y él tiene la culpa de todo. Porque él iba a contar, ya lo había dicho, iba a contarlo todo y ya había pedido que lo recibieran en la Fiscalía General de la Nación para hacer las declaraciones correspondientes. Y fue tal la presión que ejercieron contra él que lo llevaron al suicidio. Y ahora él es el que tiene la culpa de todo. No, general Salamanca. No, señor coronel Feria. Así no es, así no es. Lo que ustedes están haciendo es absolutamente indebido, cobarde, de mala clase, dirían popularmente de mala leche. Así no se obra. Demar, ¿qué hay encuesta Opinómetro? Cuéntenos, usted que es especialista en encuestas, ¿qué cosa interesante hay? Varios temas interesantes, doctor Fernando. La imagen del presidente Gustavo Petro sigue siendo pésima, tiene un 59% de desaprobación y solo un 35% de aprobación, mejorando en los últimos 8 días algunos puntos su imagen. Lo cierto es que le he preguntado a Colombia sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con la legalización del cannabis, de la marihuana, de uso recreativo. Fulminante es la respuesta. 61% de los colombianos dice no estamos de acuerdo con el cannabis recreativo. Respecto de si están de acuerdo o desacuerdo con las marchas, el 33%, que es el mismo porcentaje que acompaña a Gustavo Petro, o sea, que lo apoya en su presidencia, dice estar en desacuerdo con las marchas. El 54% apoya las marchas en contra del gobierno Petro. Y por último, le tengo el dato sobre los últimos acontecimientos donde el presidente Gustavo Petro se ha referido a periodistas y empresarios, a los que ha tachado a los empresarios de esclavistas y a los periodistas de mercenarios prácticamente de la información. Ante la pregunta si está de acuerdo, como el presidente se refiere y le da trato a los periodistas y empresarios, el 52% de los colombianos lo rechaza, el 28% lo apoya. Esos son los datos que trae Opinómetro, que le ha venido haciendo un seguimiento semana a semana de la evolución, o más bien, de la involución de la imagen favorable de Gustavo Petro. Muy bien. Yo tenía 60-30, es el porcentaje. Y es 60-30 porque hay un 10 que no sabe y no responde. Los que saben y responden dan ese resultado, 60-30. Bueno, ahora cuéntenos si sabe y si sabe alguien qué está haciendo Gustavo Petro con todos sus ministros en el departamento de La Guajira. ¿Qué está haciendo allá? Pues lo que ha hecho Gustavo Petro, que ayer estuvo ya en La Guajira haciendo
acompañamiento al departamento como si fuera el único departamento de Colombia, ¿no? Primero eso. Segundo, una clara estrategia de comunicaciones, doctor Fernando. Y es decir, que va a atender uno de los problemas más graves que hay en el país, donde está a punto de darnos a conocer el decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, que sería un decreto ampliamente inconstitucional, por lo que por lo menos él ha dado a conocer serían las causas. La agenda del presidente Petro llegó sobre las 3, 4 de la tarde a La Guajira, a Río Hacha, despachó algunos asuntos de allí, estuvo con la primera dama, pues obviamente, normal, estuvo con su gabinete, todos los ministros estuvieron allí, porque ayer hubo Consejo de Ministros allí y hubo Consejo de Seguridad también en La Guajira. Hoy el presidente Petro va a asistir a un evento que llamó Diálogo Social de Autoridades Guayú en el corregimiento de la Alta Guajira, Uribia, donde va a firmar el decreto para crear, oigan esto, la Comisión de la Verdad, que va a investigar la muerte de los niños por desnutrición. Va a crear otra comisión y le ha llamado a eso la Comisión de la Verdad. Tiene programado un diálogo con organizaciones sociales. El miércoles va a haber una entrega de títulos de propiedad a unas familias y 2 unidades comunitarias de atención para la comunidad Guayú. Después, el jueves, va a realizar unas actividades en Riohacha. Va a hacer un evento que se llama Encuentro por la Reconciliación y la Vida. Ahí no hay nada espectacular. El 30, viernes, hay 3 actividades. Anuncio por parte del Ministerio de Ambiente de medidas de emergencia sobre el uso del agua. Se realizará la entrega de unos computadores. Vamos a ver si les ponen energía eléctrica para que funcione en Internet. Y un laboratorio de innovación es lo que van a entregar. Y el sábado, Gustavo Petro va a inaugurar una ala de pediatría en Maicao. Vamos a ver de qué se trata, pero es lo que está en la agenda del presidente para esta semana con todos sus ministros. Allí está el ministro del Interior, el ministro de Justicia. Y mientras tanto, ¿quién gobierna aquí en Bogotá? Recuerdo usted que tiene el gran poder de gobernar por Twitter, así que... Bueno, pues sí, gobernar por Twitter. Porque en Bogotá se necesita un gobernante que gobierne y que dicte decretos y que tome decisiones y que se encargue de los problemas que surgen en el país entero a cada minuto, a cada instante. Es que La Guajira dice que está en emergencia económica y social. ¿Qué departamento del país no está en estado de emergencia económica y social? En todas partes hay desempleo, en todas partes hay crecimiento inusitado del costo de vida, en todas partes hay narcotráfico y expansión de todos los efectos que traen consigo la cocaína y la marihuana y todas las demás barbaridades anejas. ¿Quién gobierna mientras tanto? ¿Dónde está el gobernante? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el que manda? No hay gobernante, lo que sí hay son anuncios, doctor Fernando, y promesas, porque lo que tiene el presidente Petro en manos ahora mismo es presentar no solamente la marihuana con fines recreativos, porque él ha dicho que insistirá, según él va a acabar con el narcotráfico legalizando. Pues obvio, lógico, si está acabando con los tipos penales, pues se va a acabar el crimen, pues conocido desde el derecho, obviamente, aunque siga la práctica. Con la marihuana que descubrimos, los masajes son más sabrosos con la marihuana, ¿no? Y dejemos ahí. Sí, qué datazo. Sí. Qué horror. Es que es increíble que estemos en este país y que esos sean los temas, además, doctor Fernando. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Pues bueno, él lo va a combatir en la legalización. ¿Qué pasa con otros proyectos que va a presentar? Ojo, él dice que viene con una reforma agraria. No la conocemos, no sabemos cuál es el texto. ¿Dónde está el texto de la famosa reforma agraria que va a presentar el presidente Gustavo Petro? Pero ya lo anuncia. Y una reforma a la educación. Tampoco sabemos de qué reforma está hablando. Pero las va a presentar, que es lo que tiene en estos momentos Gustavo Petro, o por lo menos son las promesas que está haciendo en los últimos días. ¿Querrá acabar con la educación privada? ¿Cuántos nos educamos con los colegios privados? Colegios religiosos que han venido a menos porque han venido a menos las
vocaciones religiosas en Colombia y en el mundo, pero la educación privada ha sido fundamental en el desarrollo del país. La quiere acabar. Válganos Dios. Y las reformas que están en el Congreso, la reforma laboral y las otras reformas, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, ¿esas siguen en vigencia? La reforma a la salud va para segundo debate. Recuerde usted que durante 2 semanas no pudieron tener quórum decisorio para poder tramitar en la Cámara de Representantes plenaria la reforma a la salud. Eso quedó en el congelador. Una vez se reanude las sesiones el 20 de julio, entonces seguirá el trámite. Y la reforma pensional pasó su primer debate, va para segundo debate en la plenaria del Senado de la República y vamos a ver cómo le va. La reforma laboral quedó archivada porque no tuvieron quórum para darle siquiera primer debate. En la reforma pensional finalmente acaba con los fondos de pensiones Pero y por con el supuesto, dinero que los colombianos tienen ahorrado durante toda una vida y de lucha de trabajo con los fondos de pensiones. recuerde que en esencia lo que busca es tomar parte del ahorro de esos 18 millones de colombianos para convertirlos en la pensión de los que no pudieron pensionarse por razones de no haber tenido un trabajo estable, no haber cotizado nunca o simplemente a los que no les importó hacer ese ahorro para su vejez. Bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero que se necesita para eso? Porque pues ustedes valijan los fondos de pensiones y puede resolver el problema un momento. ¿Y después qué pasa? Fondos de pensiones que han tenido un desempeño extraordinario. ¿Por qué no discutimos el desempeño de los fondos de pensiones? Y la capacidad que han tenido para multiplicar el ahorro de los colombianos. Gran parte del ahorro de los colombianos es por los rendimientos que los fondos de pensiones han conseguido. ¿Los está discutiendo Gustavo Petro? ¿Los No, no está le poniendo importa, en no. duda? No, no, no. No, además una cosa que llama la atención, cuando el presidente Petro se refiere a las reformas, nunca las explica, lo que significa que no las entiende. Bueno, Demar, pasó una cosa muy grave en Francia. El presidente Petro extendió el viaje a Francia por un día y en ese día se perdió. Se perdió, nadie sabe dónde está. Tenía una reunión con la firma Dassault para hablar de los aviones caza que supuestamente Colombia quiere comprar. Y Suecia está protestando porque no le dan igualdad de condiciones para competir con los aviones franceses. Ese es otro tema. Pero Petro no estuvo en Dassault, no asistió a esa reunión y nadie sabe dónde estuvo. ¿Cómo le parece? Es inaudito que el presidente se pierda y nadie sepa qué fue lo que ocurrió con un día en el que literalmente desapareció del radar del lente de los periodistas que lo acompañaban en esa visita a Francia. Bueno, ¿cuándo sabremos en qué vamos de los cultivos de coca? Sabemos que estamos volando en coca, volando. Es el único negocio próspero que hay en Colombia, la coca y la cocaína. ¿Cuándo nos darán datos los de CIMSI y los Estados Unidos? Lo que nos ha dicho el Ministerio de Defensa, doctor Fernando, es que datos usualmente salen para el mes de julio y que en ese orden de ideas se espera tener alguna razón de cómo van los cultivos de coca en Colombia. Recuerden ustedes que una vez conozcamos el reporte, no es el reporte del año en curso, sino del año pasado. O sea, tendremos el reporte del año 2022. Lo cierto es que hay 2 hechos importantes que destacar a nivel de narcotráfico en Colombia. El primero, no es cierto, como lo dice el presidente Gustavo Petro, que durante su gobierno haya más incautación de cocaína. Es totalmente falso. Y lo ha dicho en todos los tonos y se siente orgulloso de anunciárselo al país. Pues no hay tal, doctor Fernando. La disminución es evidente entre los meses que lleva gobernando Petro y los meses que gobernó el presidente Iván Duque. Solamente de enero a abril se ha hecho la cuenta y pues la incautación es sustancialmente baja en cada uno de los meses. No es como lo dice el presidente Petro. Y la otra noticia tiene que ver con el número de hectáreas erradicadas de coca. Solamente le voy a dar a usted la cifra, por ejemplo, del mes de febrero. En febrero
del año pasado se erradicaron 6.913 hectáreas de coca. En febrero de este año, con el presidente Gustavo Petro en el poder, se erradicaron 732 hectáreas de coca. ¿En un mes? En un mes, en febrero, solamente le estoy hablando de febrero. Febrero del año pasado, 6.913 hectáreas de coca. Febrero de este año, 732 hectáreas de coca. La décima parte. La décima parte, si es que eso es verdad, ¿no? Si es que eso es verdad, las 700 y tantas. Vaya uno a saber si eso es verdad. Bueno, que se puede caer la paz total de mar. Se puede caer, doctor Fernando. Se puede caer la paz total. Y esto que es bien interesante. Se trata de la ley 2272 del 2022 y se conoció que existe ya una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que la ha presentado ante sus compañeros de sala plena en la Corte Constitucional, donde pide declararla inconstitucional. Y aquí recordemos que en la hora de la verdad lo estuvimos hablando en su momento, el proyecto de paz total de Gustavo Petro, que luego él negó que se llamara paz total, tenía dos elementos que son muy graves. El primero de ellos, en el trámite nunca se conoció del concepto que daba Consejo de Política Criminal, que es un documento que debe estar presente en el debate para poder tomar decisión por parte de los congresistas. No existió tal concepto. Y eso es uno de los grandes errores que tiene. Y el segundo, que le abre la puerta a grupos que ya hubieran negociado acuerdos de paz con el Estado colombiano para volver a sentarse en una mesa de diálogo. Recuerde usted que en ese momento hablamos de la pelea entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos. Santos muy molesto porque la ley de paz total lo que hacía era desconocer de plano la existencia del acuerdo que firmaron en La Habana y que le sirvió de caballito para montarse en el Premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos. Dicho de otra manera, la ley de Petro de paz total le daba de un plumazo, borraba de un plumazo todo lo que había hecho Juan Manuel Santos. Y ese era el problema que había entre ellos dos. Por eso Humberto de la Calle se opuso, Juan Fernando Cristo se opuso. Ellos decían, no pueden ustedes aprobar esto así, porque están reviviendo unas FARC que no existen. Pues muy bien, las revivieron, las FARC sí existen, y Gustavo Petro da fe de ello. Muy bien. Y terminamos el día de hoy dando a conocer que el 19 de julio vendrá la marcha de la Reserva Activa. La Reserva Activa, los oficiales del Ejército, de la Policía, de todas las fuerzas militares, son la reserva moral de la República. Mientras tengamos una reserva activa como la que tenemos, hay una esperanza de que el país no caiga definitivamente en el caos. La reserva activa